acompañarnos. Bienvenidos a nuestro último día en esta semana del emprendimiento y la innovación del CESA. Realmente ha sido una semana increíble con todos nuestros speakers, donde creo que hemos podido abordar una completa agenda en temas de mejores prácticas y de últimas tendencias como frente a innovación y emprendimiento. Mi nombre es Juan Espinosa, yo pues soy emprendedor y además Product Manager y soy docente de las maestrías de Emprendimiento, Innovación y Liderazgo en Transformación Digital del CESA. Y un poco antes de iniciar, quiero pedirles el favor y recordarles como la importancia de mantener sus micrófonos apagados para que tengamos un mejor desarrollo de la sesión. Y esta semana, y pues el objetivo de esta charla y con lo que queremos cerrar esta semana es para hablar sobre el propósito corporativo. El propósito corporativo sirve a la empresa como una guía para definir sus valores, desarrollar su cultura y orientar sus decisiones estratégicas cotidianas. Esto es realmente como el pilar que le da firmeza a la estrategia y mantiene su norte frente a las adaptaciones que suelen ser necesarias en un proceso de ejecución. Para hablar sobre el propósito empresarial, hoy le quiero dar el paso a nuestro speaker invitado, que es Jorge Eduardo Jiménez, quien desde su rol como CEO, como co-CEO en Inspira, se ha dedicado a cumplir con su propósito, que es empoderar personas y organizaciones para construir un mundo más humano, consciente y feliz. Entonces, Jorge, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y ya le doy la palabra. Juan, gracias y hola a todos los que están conectados. Digamos que en esta época de virtualidad estamos cada vez más acostumbrados a hablarle a una pantalla y a interactuar de esta manera con otros seres humanos. Invito a los que quieran tener como una mayor inmersión en la sesión a que prendan sus cámaras. Yo aquí tengo doble pantalla y a los que lo vayan a hacer pues voy a tener la oportunidad de verlos y a los que no pues en últimas pues todo el contenido que voy a estar compartiendo a lo largo de este tiempo espero que sea de utilidad para ustedes. Como lo mencionaba Juan, desde el título de la sesión que me propusieron hablando de propósito corporativo y el impacto de la cultura organizacional, es un tema que muchas veces puede ser, dependiendo de la etapa de la empresa en la que estén, puede que sea un tema que no sea prioritario aparentemente en la agenda y un poquito es empezar a entender por qué tiene sentido abordarlo lo más pronto posible del proceso de emprendimiento, ya sea que tengan ustedes ya empresas constituidas o que tengan una idea de negocio o que simplemente tengan la intención de emprender algún día. La intención es que con esta sesión empiecen a encontrar elementos de por qué vale la pena, por qué es valioso abordarlo de una etapa temprana. Voy a compartir pantalla, parte de la sesión. Voy a hacer lo posible por acabar antes de la hora para que, gracias Pablo por prender tu cámara, voy a tratar de acabar antes de la hora para dejar un espacio para preguntas y respuestas, pero por lo pronto voy a compartirles pantalla. ¿Me confirman, por favor, si en este momento ya están viendo? Sí, ya la podemos ver. Listo. Bueno, entonces, para entrar en materia, por lo general, cuando pensamos en una organización, en cuáles son los objetivos centrales que tiene la organización, rápidamente llegamos a la conclusión de que tienen una intención de generar valor, tienen una intención de innovar, tienen una intención de ser rentables, tienen una intención de crecer en el tiempo. Y digamos que cuando pensamos en estos atributos por los cuales las empresas existen, hay una conclusión subyacente que aplica para el 100% de las compañías. Y es que estos resultados de generación de valor, estos resultados de innovación, estos resultados de rentabilidad y crecimiento son conseguidos por personas. Si bien cada vez vivimos en un mundo más automatizado, todavía no hay ninguna compañía que funcione 100% sin una mente humana, sin un corazón humano detrás, uno o más. Entonces, necesariamente cuando hablamos de compañías, empezamos a hablar también de seres humanos. Y sin lugar a dudas, hay un primer mensaje central que iremos desglosando a lo largo de la sesión,
y es que cuando hablamos de compañías hablamos de personas. Y cuando hablamos de personas, no solamente hablamos de las personas que son los clientes, sino también de las personas que hacen parte de la compañía y consiguen los resultados. Y de esa manera, lo más importante para las empresas son las personas. ¿Qué personas? Pues evidentemente las que quieren impactar, pero por otro lado también las personas que hacen parte de la compañía, las personas con las cuales se consiguen los resultados. Si el equipo es de una persona, esa persona. Si el equipo es de 10 personas, esas 10 personas. Esas 10 personas van a estar día tras día haciendo lo mejor posible porque los resultados se consiguen. Es un poquito, sí, tenemos claro que lo más importante entonces para las empresas son las personas y nos ponemos a pensar en exactamente qué es lo que quieren las personas. Rápido llegamos a concluir que las personas quieren ser felices. Todavía no me ha tocado que una persona levante la mano, no, yo no quiero ser feliz. Todavía, sin importar en qué escenario nos encontremos, sin importar qué otro tipo de aspiraciones o ambiciones tengan las personas para su vida, una de ellas involucra poder tener una vida que esté llena de felicidad y estabilidad. Y ha pasado algo muy importante en los últimos años, y es que cada vez es más claro el engranaje que hay entre una persona feliz, un equipo de trabajo feliz y un equipo que tiene una mayor capacidad de generar valor gracias a que es más creativo, más productivo y tiene un mayor nivel de engagement. Entonces esto es como, iremos hilando delgado hasta empezar a hablar de cultura organizacional y propósito, pero inicialmente este es un marco de referencia muy importante que parece muy obvio, pero que pasamos por alto muchas veces cuando somos empresarios. Y entonces este es un marco de referencia que nos permite, entendiendo que todas las personas son felices, que nos permite empezar a hablar sobre cómo ha sido la historia de las empresas y sobre cómo este hecho aparentemente normal venía siendo pasado por alto a lo largo de la historia empresarial. Yéndonos un poco hacia atrás desde la aceleración masiva de las empresas desde la revolución industrial, cuando nos ponemos a pensar en la narrativa de ese entonces, cuando nos ponemos a pensar en cómo era mucho más cercano el mensaje, venga, usted ponga puntillas, no se preocupe por nada más, en donde el empleado, y aquí un poquito empezamos a ver las palabras que nos acompañan en el mundo corporativo, la palabra empleado de por sí ya tiene una connotación utilitarista bastante fuerte, es una palabra que evoca el hecho de que estoy usando a alguien para algo que me interesa a mí. Y si hilan delgado y se ponen a mirar todas las palabras que hacen parte como del mundo corporativo, hay muchas más que se heredan del mundo militar. Retención. ¿A qué le suena retención? ¿Le suena algo positivo? Es una palabra que nos acostumbramos a usar, pero está presente. En vez de hablar de fidelización, hablamos de retención. En vez de hablar de integrantes, hablamos de empleados. Y un poquito todo esto viene desde la historia de la revolución industrial, en donde esos equipos de trabajo eran más parecidos a esclavos. Eran personas que podían permanecer 15 horas trabajando, 20 horas trabajando al día, que vivían en la fábrica, que después de que terminaban su turno de trabajo eran amarradas y les daban comida. Y esa era la noción de el talento humano. Y de hecho, las primeras aproximaciones hacia esa gestión del talento humano ni siquiera provenían de una persona que estuviera preocupada por los intereses de ese ser que estaba consiguiendo los resultados. Estaba centrada en entender que básicamente como una máquina necesitaba cierto mantenimiento, que ese ser humano también necesitaba mantenimiento. Entonces dijeron, no, ya, como que puede que sea más productivo este grupo de personas que trabajan con nosotros si de repente no los dejamos amarrados a la máquina cuando termina su turno, sino si permitimos que después de trabajar puedan ir a su casa. Ese es el inicio del talento humano, con un enfoque bastante metalizado, en donde de alguna u otra forma el propósito superior, sin lugar a dudas, era el dinero, y en donde esa administración del talento, más que ser realmente pensada por el bienestar de nuestro equipo, era más parecido a esta gráfica que ven en pantalla, en cómo lograban esos capitalistas, cómo lograban esas personas que tenían el poder económico, cómo lograban sacar lo mejor, lo máximo posible de cada persona que trabajaba con ellos, hasta cuando ya no sirvieran para nada más, y después de eso, desecharlos. Entonces, pues puede que pareciera que esto es historia de otra civilización, que no fueran de humanos de los que estamos hablando, pero realmente el origen de la administración del talento es mucho más cercano a mirar a las personas como máquinas a las cuales debemos sacarle el máximo provecho. Si pensamos un poquito en lo que pasa hoy, ¿qué pasaría si con las generaciones actuales intentáramos tener esta aproximación?
difícilmente tendremos el mejor talento. Y esto es una frase importante, o sea, tener talento es posible de lograr, tener el mejor talento nos pone la vara más alta. Las mejores personas, los mejores talentos para trabajar, se pueden dar el lujo de elegir las mejores empresas. Entonces, si nosotros queremos poder crecer como compañía, no nos podemos dar el lujo de no ser un espacio en donde la gente quiera prosperar, en donde la gente quiera conseguir resultados, en donde la gente quiera vivir con propósito. Es un poquito el marco de referencia. Así ya afortunadamente bastantes años las cosas empezaron a verse distinto, pero a pesar de eso, si vemos todavía las cifras hoy sobre el nivel de felicidad de las personas en el trabajo, todavía hay muchísimo trabajo por hacer. O sea, como que todavía al mirar las cifras, solamente un 15% de las personas son plenamente felices en su trabajo. Y como lo mencionaba antes, justamente ese 15% de personas son las que tienen una mayor capacidad de generar valor, son las que tienen un mayor nivel de creatividad y un mayor nivel de engagement con la compañía. Hace ya bastantes años surgió un modelo que de alguna forma busca repensar esa visión capitalista salvaje que nos ha acompañado por tantas décadas, que se llama capitalismo consciente. No sé si están familiarizados con el término, a los que no, se los recomiendo que traten de buscar un poco de contenido sobre ello. Básicamente, es capitalismo consciente, y en palabras de Carlos Raúl Yepes, que me encanta esta frase que él dice, el capitalismo consciente no hace que las empresas dejen de pensar en rentabilidad. Lo que hace es que ese concepto de rentabilidad sea repensado, entendiendo que ya la rentabilidad no va a ser solamente cuestión de maximizar la utilidad para un solo grupo de interés, que son los socios, sino que ese capitalismo consciente empieza a concebir a todos sus stakeholders, a toda su cadena de valor y a todos sus stakeholders como actores a los cuales debo generarle valor. Y en ese sentido, desagrega esa generación de valor como en 6 frentes centrales. Evidentemente los socios están presentes, no quiere decir que todas las compañías deban ser fundaciones, sin lugar a dudas hay un retorno del capital esperado por parte de los socios fundadores, pero aparte de ello, pues también, digamos, sabemos que si no le generamos valor al cliente, no vamos a llegar a ningún lado. Asimismo, también debemos reconocer a nuestro equipo de trabajo, a la sociedad como un todo, a nuestros proveedores y al medio ambiente como parte activa de nuestra intención de generación de valor. Digamos que esto lo vamos a ver hacia el final, pero este resultado del capitalismo consciente no solamente es una aproximación romántica a la forma de hacer empresa, también termina siendo la manera más efectiva de hacerla. Y vamos a entender a lo largo de la sesión de hoy por qué podemos decir eso de manera categórica. Si en algún momento, Juan, por algún motivo en este momento no estoy pudiendo ver el panel, el chat, entonces si hay preguntas, Juan, de una... De una, yo le voy avisando, entonces tan pronto alguien pregunte algo. Listo. Bueno, para entrar en materia, ya después de entender este modelo de capitalismo consciente y empezar a hablar de cultura organizacional, es un modelo que llevamos más o menos unos 7 años trabajando y funcionando desde él, en donde entendemos esa cultura organizacional como un todo, que tiene 4 componentes centrales y que está rodeado de coherencia. Hoy por cuestiones de tiempo, vamos a estar principalmente concentrados en ese primer componente de propósito y también en el de liderazgo consciente. Y vamos a mencionar someramente para que quede claro en qué consiste ese componente de valores y personas, pero digamos que este es de alguna forma un modelo conceptual que nos acerca un poquito al concepto de cultura organizacional. Y ya vamos a ver cómo construirla y cómo de alguna forma evolucionarla en el tiempo en nuestras intenciones de emprender o en nuestras compañías. Y el primer componente es el propósito. El propósito no es nada distinto a entender el porqué o el para qué de lo que hacemos. Ahí me imagino que muchos de ustedes lo habrán visto, los que no se lo súper recomiendo. Hay un video de Simon Sinek, que es uno de los videos más populares en TED, que habla sobre cómo los líderes inspiran la acción. Y realmente uno de los componentes centrales a desarrollar en ese proceso de construir una cultura es tener un propósito claro, un propósito que no está centrado en qué quiero yo. Esas visiones corporativas en donde lo que digo, yo quiero ser el primero de mi industria, yo quiero ser el segundo de mi industria, están cada vez más mandadas a recoger,
Porque ¿por qué debería importarle a alguien que trabaja para mí? ¿Por qué debería importarle que yo sea el primero de mi industria? Es muy diferente cuando de alguna forma en la narrativa que hace parte de mi compañía, yo no hablo de en dónde quiero estar yo, sino en qué impacto quiero generar en el mundo, en cuál es ese sentido de propósito, cuál es esa, de alguna forma, brújula orientadora que empieza a darle sentido a lo que hago desde mi compañía. Y ese sentido empieza no solamente a ser como esa brújula que orienta el camino para la compañía, para los socios, sino también para cada persona que la integra, para cada persona de su equipo. A mí en este proceso me gusta mucho hacer la analogía del propósito con la brújula, porque si ustedes se ponen, pues la miran con detenimiento, la brújula aquí no dice cuál es la meta. La brújula no nos dice cuándo vamos a llegar a la meta, ni tampoco nos dice cuál es. La brújula simplemente nos marca una dirección. Y ese es el propósito. El propósito no es a dónde voy a llegar en 10 años, ni en 5 años, ni en 3 años, ni en 2 años. El propósito es para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cuál es ese de alguna forma, sentido trascendental que acompaña lo que la compañía quiere hacer y que va a estar presente sin importar lo que esté pasando con el contexto? Ese sentido de propósito muchas veces termina siendo el mismo propósito de los fundadores. Y por eso cuando hablamos de cultura organizacional, una cultura organizacional sólida nace siendo muy cercana a la identidad de su fundador. Este proceso, lamentablemente, muchas veces termina siendo el resultado de un ejercicio de marketing con una gran consultora. Esto no es acerca de lo que el cliente quiere necesariamente. Ya después, obviamente, se desarrollan productos y servicios con los que sí debemos responder a lo que el cliente quiere. Inicialmente, este sentido de propósito tiene que ver más con lo que tiene el equipo fundador en su corazón, en cuáles son esas expectativas de cambiar el mundo, cuáles son las expectativas de realmente movilizar cambios significativos. Ahorita hay unas preguntas orientadoras para que cada uno de ustedes se pueda acercar un poquito a lo que significa esa realidad, en cómo puedo yo empezar a explorar ese sentido de propósito. Por lo pronto, el no tenerlo claro empieza a ser un paso en falso a la hora de poder construir un equipo ganador que consiga resultados extraordinarios en el tiempo. Y por el contrario, el tener ese sentido de propósito claro permite, primero, tener un gran foco estratégico en la generación de valor. Es muy fácil hacer escogencias, es muy fácil hacer renuncias cuando tengo el propósito claro. Cuando no tengo el propósito claro, puede que confunda que mi estrategia se fundamenta en el que hago y que de esa misma manera, la manera como evolucione lo que mi compañía hace parta del qué. Por ejemplo, si Gillette no tuviera claro su propósito, si Procter & Gamble no tuviera claro su propósito, pasaría a hacer cuchillas para afeitar humanos a hacer cuchillas para afeitar ovejas. Si partiéramos desde el qué nada más. Pero el hecho de que tengamos claro el para qué de esa generación de valor, da inmediatamente un foco estratégico que permite poder tanto evolucionar los productos como crear unos completamente nuevos. Entonces, el propósito, uno de los primeros beneficios que nos genera es ese foco en generación de valor. Hay un segundo propósito, hay un segundo efecto positivo de tener un propósito claro, es que es una alta fuente de inspiración. En este mundo competitivo y globalizado en donde es tan complicado tener el mejor talento, sobre todo si nuestra empresa no es una gran multinacional que puede pagar los mejores salarios posibles, cuando yo tengo que competir por el mejor talento con empresas de tamaños significativamente mayores que los míos y con un músculo financiero significativamente mayor que el mío, tengo que encontrar otras formas de lograr que mi equipo esté conectado. Y pocas cosas conectan más al equipo como el que ellos se sientan inspirados por el propósito de la compañía. Ese propósito muchas veces las personas creen que están solamente como destinado a empresas que tengan una razón de ser muy bonita, pero incluso empresas con unas razones de ser, con una razón social más bien estándar, y ahorita vamos a ver un par de ejemplos, tiene todo lo que hace falta para poder construir inspiración siempre y cuando lo que haga lo haga con ese sentido de generarle valor real al mundo. Entonces, otra vez, otro componente relacionado con ese sentido de propósito es que nos habilita como una gran fuente de inspiración. Y para eso hay un video que les voy a compartir, les voy a poner en chat pues, cuando vayamos cerrando la sesión, en el que
pues, lamentablemente ya falleció, pero en donde aquí el fundador de Frisbee, Alfredo Hoyos, comparte en 5 minutos brevemente porque él adoptó ese movimiento de capitalismo consciente, desde, en su caso, para su compañía, desde el propósito de alimentar con amor. Y como esa frase alimentar con amor, y lo uso como ejemplo porque es una industria, digamos, más o menos estándar. ¿Quién se podría imaginar que es posible tener un fuerte sentido de propósito en una empresa que vende comida rápida, que vende pollos? Y él logró desde esa premisa de alimentar con amor y desde esa intención genuina de generarle valor a todos sus stakeholders, construir una cultura organizacional que sin lugar a dudas va a trascender esta etapa circunstancial en la cual ella no está presente para hacer frente de la compañía. Este es un video, digamos, para efectos de ahorrar el tiempo que vamos a tener juntos para compartir. No lo voy a reproducir ahorita, pero se los comparto. Es un video de 5 minutos muy sentido, en donde él profundiza en ese sentido, en esa razón de ser de propósito y del capitalismo consciente. Hilando un poquito como en este proceso de entender ese sentido de propósito, muchas veces nos centramos en querer tener las respuestas correctas a cualquier pregunta, pero las preguntas sí empiezan a ser más importantes que las respuestas. Vamos a ver una serie de preguntas que les voy a pedir que tomen pantallazos para que se las puedan llevar como reflexión. Esas preguntas van a estar orientadas a que ese sentido de propósito emerja. No les vamos a ver una por una con detenimiento para efectos de poder cubrir la mayor cantidad de material valioso para ustedes, pero de alguna forma esas preguntas le van a dar dirección a su sentido de propósito. Y este mensaje, las preguntas son más importantes que las respuestas. Muchas veces me gusta plantearlo porque a veces hay preguntas que le damos tanta trascendencia, y sí es cierto, la pregunta es más importante, que no nos la respondemos, porque sentimos que tienen que pasar muchas cosas para que la respuesta sea clara. Mi invitación, y en particular con este sentido de propósito, es a que no dejen pasar mucho tiempo sin tenerlo, sin definirlo. Otra vez, si pensamos que el propósito es la brújula, definan una hoy, vivan desde ella, sean conscientes de lo que representa ser coherentes con esa brújula y moverse en esa dirección. Y si en una semana se dan cuenta de que esa brújula hay que afinarla, la afinan, hacen el cambio en la narrativa. Si se dan cuenta en 2 meses que hay que afinarla, la afinan. Pero no vivan sin propósitos. Debería ser una respuesta que nos podríamos responder hoy, por más compleja que parezca, y va a ser más fácil encontrar una más profunda si nos sentimos cómodos con las que tenemos en una primera medida, si tenemos una respuesta hoy. Si dejamos la respuesta para responder después, siempre va a quedar para después y nunca vamos a llegar realmente al momento en el cual la respondemos. Entonces, y un poquito la intención con las preguntas que van a ver a continuación es que la respondan rápido, la respondan pronto. No se den mucho tiempo para hacerlo. Cuando vayan a hacer el ejercicio, traten de tomar 2 o 3 minutos por pregunta, responderlas y pasar a la siguiente. La primera pregunta que les recomiendo, y pues igual también van a tener acceso a través de Juan Espinosa y de César, van a tener acceso a la presentación, se las van a enviar, pero la primera pregunta es, ¿por qué fundaron su empresa? Y si todavía no han fundado una empresa, ¿por qué quieren emprender? ¿Qué es eso que los motiva a emprender? La segunda pregunta está relacionada, si ya tienen empresa, es ¿por qué están en ella hoy? A veces hay una distancia. A veces eso que me motivó hace unos años a decidir montar empresa difiere de los principales motivadores que hoy me mantienen en ella. O incluso a veces puede que en el proceso de crear empresa se hubiera convertido todo en algún momento acerca de los resultados y de los números y de crecer y que se hubiera pegado un poquito una desconexión con ese motivo central de fundación. Entonces, esa segunda pregunta es para explorar hoy por qué están en la compañía. Y la tercera pregunta está relacionada con cómo sería el mundo si generaran todo el valor que sueñan generar. Si no hubieran restricciones, si ya hoy estuviera pasando esta tercera realidad, ¿qué estaría pasando en el mundo? ¿Cómo sería el mundo? ¿Sería mejor o sería peor? Si es peor, pues es un buen indicio sobre cambios importantes por hacer en el propósito de la compañía. Si genero todo el valor que sueño generar en el mundo se ve mejor, ¿cuál es la esencia de lo que hay detrás? ¿Cuáles son esas premisas que me están permitiendo, en el marco de mi intención de generar valor, que me están permitiendo transformar la compañía, transformar el mundo y de esa manera seguir sacando elementos que me ayuden a definir ese sentido de propósito claro? Hay una cuarta pregunta que también a veces nos ayuda pues y ha ayudado a muchos empresarios a darse cuenta si están en el negocio que quieren estar. La primera es,
en esta serie de preguntas, la primera es, ¿qué esperan obtener de su empresa en el largo plazo? ¿Es solamente dinero? ¿Qué esperan obtener de su empresa en el largo plazo? ¿Es solamente libertad para hacer lo que quieren? ¿Qué esperan obtener de su empresa en el largo plazo? Esa es la siguiente pregunta. Y muy cercana a esa pregunta de qué esperan obtener de su empresa en el largo plazo es, bueno, digamos que ya obtuvieron todo lo que necesitaban, ya la lograron vender por 10 millones de dólares. Ahora sí, ya sin esa restricción del dinero, que muchas veces es la primera creada de empresa, es para solucionar la trampa del dinero y la necesidad de tener más. Si hoy ya lograran vender su compañía o su idea de negocio, digamos que se valorizara inmediatamente y la lograran vender por 10 millones de dólares, ¿cómo les gustaría servirle al mundo? ¿Cuál es ese principio que posiblemente está más cercano a su corazón que a su mente, que los motiva a servirle a la sociedad? Y aquí pasa, en este proceso de ir respondiendo estas preguntas, cuando lo vayan a hacer, empieza a pasar algo muy bonito, y es que sin importar lo que me tenga en mi negocio hoy, cuando yo encuentro que hay una intención de generar valor en otra línea, o si es en la misma línea de que está mi empresa, genial, pero si encuentro que es en otra línea, eso me empieza a mostrar cómo yo puedo empezar a traer elementos de esa otra línea a mi compañía hoy. No necesariamente significa que tengo que cerrar mi compañía, puedo empezar a ver cómo en el marco de esa intención de servirle al mundo, cómo puedo empezar a traer elementos que me ayuden a revivir y fortalecer ese sentido de propósito. Y finalmente, y esta pregunta es chistoso porque por lo general en el mundo empresarial vivimos queriendo ser exitosos, vivimos queriendo llevar nuestra empresa al siguiente nivel, pero a veces cuando nos preguntamos cómo se ve ese éxito, no lo tenemos tan claro. Y todos vivimos persiguiendo el éxito. La pregunta es si vivimos persiguiendo el éxito que me pone Instagram como referencia y cualquier cantidad de influenciadores, o si estoy persiguiendo un éxito que está escrito en mis términos, un éxito que está escrito tal cual como yo sueño, tal cual como yo me siento inspirado a generar valor. Estas son una serie de preguntas, como les compartí para efectos del tiempo. No di un espacio para que las desarrollaran una a una, las van a recibir. Les súper recomiendo que le dediquen energía a responderlas y que no se queden en ninguna pensando que es una pregunta que toma mucho tiempo para responder, que todavía no la tienen clara. Respóndanla, tengan una respuesta en beta, sepan que está en beta esa respuesta, vivan siendo coherentes con esas respuestas que se dan, y poco a poco, a medida que la realidad y que el vivir desde esas premisas les vaya mostrando un camino distinto, pues van haciendo los cambios que consideren oportunos. Ese es el primer componente de cultura organizacional. De alguna forma, es difícil poder hablar de una cultura organizacional que no sea metalizada, que no esté centrada solamente en un intercambio material con las personas que trabajan en la compañía, sino los inspiro con un componente distinto. Y por eso siempre, como el dedicar la energía a fortalecer dentro de la cultura ese para qué organizacional, y después de que está claro, a dedicar la energía a que el equipo lo apropie, sin lugar a dudas, es una inversión que tiene un retorno gigantesco, sobre todo porque pues al no estar centrada en el tener, al no estar centrada en cosas que le doy a mi equipo adicional, sino que al estar centrada en algo intrínseco, pues va a ser mucho más económico de implementar. Y como pues lo hemos hablado, esto es algo que puedo hacer incluso desde mi primer integrante, desde la primera persona que contrate para que me acompañe. No hay que esperar a tener 200 personas o 100 personas en la compañía para empezar a hablar de propósito. Hay un segundo componente dentro de esa cultura organizacional, y es el líder. Muchas veces oímos una frase que dice algo así como que la cultura organizacional es lo que permitimos que se haga en la compañía y lo que impedimos que se haga en la compañía. Es muy complicado si yo tengo un propósito loable, si de repente tengo un líder que vulnera por completo pues, ese propósito y los valores y la integridad de la compañía. Es muy difícil que tenga coherencia. Cuando hablamos de un líder consciente, primero partimos de una frase que les compartí hace un rato, y es entender que por encima de los resultados, incluso por encima del cliente, están los integrantes de mi equipo. De alguna forma, si yo cuido de ellos, si yo garantizo que, si yo entiendo como a ese cliente interno como mi cliente principal,
si yo me esmero por generarles valor, si me esmero por cuidarlos, si me esmero por generarles un espacio en donde se sientan seguros y listos para innovar, ellos se van a encargar de conseguir los resultados. Entonces, una primera premisa de ese liderazgo consciente, y poniéndolo en palabras de Richard Branson, los resultados no son lo primero son los integrantes de tu equipo. Si cuidas de ellos, ellos alcanzarán los resultados por ti. Y viendo, ya hablando un poquito como de principios, ese líder consciente, obviamente el primer llamado a ser un líder consciente es cada uno de ustedes con sus intenciones de emprender, es cada uno de ustedes en el marco de su intención de ser empresa. Cuando de repente empezamos a desagregar ese liderazgo consciente en atributos, hay inmediatamente uno central que venimos conversando, que es ese alto sentido de propósito, está apasionado por su causa. Si yo estoy en mi empresa por el dinero, mi equipo va a estar en mi empresa por el dinero. Si yo estoy en mi empresa por una intención de servir, mi equipo más fácilmente se va a conectar con estar en mi empresa con una intención de servir. El segundo componente es que ese líder consciente está enfocado en generar valor a todos sus stakeholders. Hay un tercer componente que puede ser un poco complejo para muchas personas, que está relacionado con trabajar en su nivel de conciencia, lo voy a explicar. Todos los seres humanos, así lo sepamos o no, operamos desde una cantidad de redes neuronales que hacen parte de nuestro cerebro y que son la sumatoria de lo que ha venido siendo la vida para nosotros. Cada experiencia que vamos viviendo nos va dejando marcas en nuestras redes neuronales. Muchas veces creemos que esa es nuestra identidad. Muchas veces ni siquiera sabemos que esas redes neuronales son algo en lo que podemos incidir. Y decimos, no, es que yo soy tímido, es que no, es que a mí no me pongan con cursilerías, o es que yo soy una persona muy fuerte, o es que a mí me da miedo hablar en público. Toda esa gran cantidad de conclusiones que tenemos sobre nosotros mismos, sobre lo que podemos y no podemos hacer, hacen parte de una construcción neuronal que está grabada en nuestro cerebro. Un líder consciente entiende que es más que esas redes neuronales y por ende dedica energía a trabajar en cuestionar esas premisas que lo acompañan en su vida y después de cuestionarlas trabaja en trascenderlas para ir soltando las creencias limitantes e intercambiándolas por creencias empoderantes. Uno de los coaches más efectivos del mundo de los negocios tiene una frase que me encanta, la que dice que el 80% de los resultados de una compañía son por la psicología del líder. A veces quedamos inmersos en la mecánica de la empresa, esa mecánica representa el otro 20%, pero realmente lo que nos limita a crecer, en la gran mayoría de escenarios, tiene que ver con esas creencias limitantes y de alguna forma esos paradigmas cerrados que acompañan al líder. Entonces un líder consciente es consciente de que tiene, pues sabe que tiene esos paradigmas en su cerebro, sabe que hay una red neuronal que determina la manera como mira la realidad y le dedica energía a su crecimiento en el ser, le dedica energía a palabras más, palabras menos, romper esos paradigmas, trascenderlos y en particular los que más afectación le generen pues, a sus intenciones de crecer y generar de valor, para de esa manera pues, poder hacer que ese proceso de crecimiento sea mucho más fluido. Continuando como con los atributos del líder consciente, encontramos tres que son fundamentales. Lo primero es que no solamente empieza ese líder un trabajo de dedicarse a su crecimiento personal, sino que también empieza a dedicar la energía a generar contextos en donde su equipo crezca. Si solamente me entrego al hacer, difícilmente voy a conseguir resultados distintos. Y a veces le decimos al equipo, bueno, innoven, lleguen con ideas nuevas. Uno de los predecesores de la creatividad y la innovación es tener nuevos conocimientos. Y la mejor forma de tener nuevos conocimientos es tener nuevos aprendizajes. En particular, nosotros en nuestra compañía llevamos ya alrededor de 7 meses con un piloto que ha sido fenomenal, en el que los viernes son Learning Day. Nuestro equipo no tiene que hacer ninguna responsabilidad distinta a estudiar, a formarse. Y eso pareciera que fuera tiempo que no le están dedicando a servir a los clientes, pero se convierte en un tiempo en donde aumenta su capacidad de generar valor. Obviamente todo este estudio es un estudio guiado, pero lo mejor es que cuando las personas estudian en un ambiente que está directamente engranado con su rol en la compañía,
rápidamente ese proceso de aprender para crecer se convierte en un proceso de experimentar para innovar. Y cuando ese proceso de experimentar para innovar está sólido dentro de la compañía, rápidamente esa innovación se convierte en mayores niveles de excelencia operacional. Entonces, un líder consciente entiende que si bien es costoso dedicar la energía a formar a su equipo, entiende que es 10 veces más costoso no dedicar la energía a formar a su equipo. Ahí entra el balance de, bueno, y si los formo y se van, es mejor que formarlos y que se vayan algún día y no formarlos y que se queden conmigo siempre. Hay un montón de personas que en vez de tener 7 años, 10 años de experiencia laboral, tienen un año de experiencia repetido 5 veces o 10 veces. Entonces, como muchas veces esa oportunidad para que las personas crezcan depende de cuál es esa visión que tiene el líder para realmente orientar el crecimiento de su equipo y de la compañía. Este es un engranaje que no solamente es útil para el negocio, sino que también desde el atributo de la felicidad de las personas, uno de los componentes centrales de motivación para que una persona esté conectada con sus compañías o sus intenciones de emprender, está obviamente por un lado, como lo mencionábamos, en el propósito y por otro lado en el sentir que están creciendo. Cuando una persona siente que se estanca, empieza a aburrirse. Cuando yo logro hacer que mi compañía sea una cultura de eterno aprendizaje, es una cultura que va no solamente a motivar a la gente para que esté contenta, sino que sin lugar a dudas todo ese conocimiento recopilado va a ayudar a que las personas que hacen parte de nuestra empresa generen más valor. Un líder consciente también le dedica energía a evolucionar y cuidar la cultura. Este es un rol, y Alfredo lo dice en unas palabras muy bonitas, es un rol que no es delegable. Pasa muchas veces incluso que las líderes organizacionales que hacen parte de su compañía en una etapa inicial, casi que la cultura ellos la viven en su día a día porque todo el equipo comparte con el líder. Cuando crecen, después de que son más o menos 30 personas, 40 personas, ahí empieza a haber un cortocircuito. Cuando el líder ya no puede estar en contacto con cada persona y contratan un área de talento humano, y otra vez un área de talento humano que históricamente ha sido más parecida a cómo maximizar lo que consigue la persona más que hacerla feliz, empieza a perder esa identidad cultural. Entonces es un componente clave, una recomendación. No deleguen la identidad cultural de sus empresas en talento humano hasta que no tengan esa identidad cultural clara. Al comienzo es más fácil porque de manera más o menos intuitiva está presente, pero esa cultura intuitiva hay que de alguna forma crear una estructura para que sea esa la estructura la que pueda ser entregada después a un equipo para que la lleve a cabo. No sé, Juan, si hay preguntas o cómo vamos si seguimos al siguiente componente. Por ahora no hay preguntas, entonces yo creo que seguir. Listo. Si algún concepto no es claro, pueden levantar la mano dentro del mecanismo de Zoom o pueden escribir la pregunta por el chat y lo vamos solucionando. También asimismo hay un componente supremamente relevante y es que ese líder entiende que no es suficiente con que sea el único líder. Empieza a formar esas capacidades de liderazgo en su equipo y empieza a poner en posiciones de liderazgo a personas que sean un referente de ese sentido de propósito. Otra vez, si yo empiezo a hacer que en esas posiciones de liderazgo estén personas desconectadas del propósito, de ahí hacia abajo difícilmente va a haber conexión. Por lo general, hay un dicho también que me gusta mucho compartirles en este contexto y es, las personas son contratadas por empresas porque la empresa los inspira, pero le renuncian al jefe directo. No hay nada peor para una cultura que permitir malos jefes. Si yo tengo a alguien que consigue muy buenos resultados en mi equipo y creo que porque consigue esos buenos resultados, ese alguien tiene lo que hace falta para liderar, estoy equivocado. Son dos cosas distintas. Messi puede ser un referente de ello. Quién sabe si algún día nos sorprenda. Para los que sepan algo del mundo del fútbol, él es un delantero, es un mediocampista, la posición en la que lo quieran determinar exactamente. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y en sus mejores tiempos aún más. Ahora, que el hecho de que sea muy bueno consiguiendo resultados inmediatamente lo convierta en un gran líder. Entonces es importante reconocer quiénes realmente tienen esos atributos de liderazgo, cómo desarrollo para que esos atributos de liderazgo estén presentes y cómo garantizo que esas personas que empiezan a estar en posiciones de liderazgo dentro de mi compañía sean un referente de la identidad cultural. Ya vimos un primer componente que es el de propósito, a continuación vamos a ver un segundo componente relacionado con los valores, pero inicialmente es clave poder dedicar la energía a garantizar que esos líderes
que hacen parte del equipo desarrollen capacidades de liderazgo. Y finalmente, 3 componentes que me gustaría compartirles en la sesión de hoy relacionadas con ese sentido de liderazgo consciente es empezar a tener claros los talentos del equipo. Si yo tengo, y empezando incluso por los propios, para esto también, junto a las memorias, pues les puedo compartir información sobre una fuente de Gallup muy interesante para conocer los talentos individuales. Pero si yo logro reconocer cuáles son los talentos de mi equipo para que ellos operen desde esos talentos, voy a sacar lo mejor de ellos. Ya quedó atrás ese mecanismo en donde lo que yo hago es solamente encontrar unas competencias genéricas de un cargo y a partir de esas competencias genéricas cerrar brechas. Cada ser humano es un mundo independiente. El tema más allá de definir competencias específicas para cada uno de los cargos es como yo reconozco que a partir de los talentos individuales de cada ser humano, cómo saco lo mejor de esos talentos para que generen más valor. Un ejemplo muy bueno de esto es cómo los papás de manera intuitiva a sus hijos los metían a clases de esas materias en las que les iba más mal, en vez de meterlos a clases de las materias en las que les iba mejor. ¿Cómo sería si en vez de querer hacer que seamos por medio en todos los tópicos que abordamos, nos enfocamos en aquellos en donde tenemos una destreza o un talento natural y nos enfocamos en generar valor desde esas destrezas o talentos naturales? Digamos que el retorno a la inversión de servir y generar valor desde mis talentos naturales va a ser mucho más rápido que intentar servir y generar valor desde competencias que son más lejanas a mis talentos naturales. También asimismo, un líder consciente moviliza a través de la inspiración y el ejemplo. Yo no puedo decir una cosa de ser otra. Yo no puedo tener como propósito hablar de nutrición infantil sin decir nombres de empresas, ya alguno pensará en cualquiera que se le ocurra, pues yo no puedo hablar de nutrición infantil y vender azúcar. Difícilmente hay una correlación. Difícilmente yo puedo decir, los inspiro de mi propósito para que tengamos un mundo más saludable y que los productos que ofrezca dentro de mi portafolio no sean un fiel reflejo de ese propósito que en teoría me está inspirando. No puedo decir que hay unos ciertos valores y principios, ese es el siguiente componente del que vamos a hablar. No puedo decir que hay unos ciertos valores y principios que son prioritarios para la compañía si desde esa primera línea directiva se vulneran de manera significativa. Entonces, otro componente, cómo movilizo a través de una inspiración y un ejemplo que sea coherente. Y finalmente, y este es uno que a muchos líderes les cuesta trabajo, y es un buen líder para construir una cultura sólida, comparte sus vulnerabilidades. Hablaba sobre cómo una cultura construye seguridad. Si yo estoy en una cultura en donde no puedo hablar abiertamente de mis vulnerabilidades, es una cultura en donde no me siento seguro. Y es complicado que un equipo se atreva a hablar de sus vulnerabilidades si el líder no lo hace. Hay otra frase, como muchas de las que les he compartido, que dice que las personas tienen no un trabajo, sino dos. El primer trabajo es cumplir con las funciones que debe ejecutar. Y el segundo trabajo es parecer competente. Y ese segundo trabajo que tienen las personas de parecer competentes es supremamente nocivo para una compañía. Cuando una persona de alguna forma siempre tiene en mente que tiene que parecer competente, lo que hace con sus debilidades, lo que hace con los errores que comete, es meterlos debajo del tapete. Si yo lo que hago con mis vulnerabilidades y lo que hago con mis limitaciones, con mis oportunidades de mejora, es meterlas debajo del tapete, no las puedo gestionar. Pero si yo como líder me muestro como un líder invulnerable, si me muestro como un líder perfecto, como un líder que solamente demanda y no muestra ese líder que también tiene brechas, que también tiene barreras, que también tiene un montón de dificultades en las que se enfrenta en su día a día, su equipo no se va a sentir preparado para abrirse. Y por el contrario, cuando un líder es capaz de compartir sus vulnerabilidades, cuando un líder es capaz de compartir eso que por lo general la gente mete debajo del tapete y lo pone sobre la mesa y lo habla con transparencia, su equipo también se va a sentir movilizado a hacer lo mismo. Y lo que ocurre ahí es que cuando yo construyo una cultura en donde la vulnerabilidad es permitida y donde esa vulnerabilidad no es transgredida después con recriminaciones, sino que antes es un espacio en donde apoyo a que esas vulnerabilidades sean solucionadas como equipo, se construye confianza.
Y fuera de eso, Jorge, ¿sí, Juan? qué pena una pregunta que acá tenía David Reina y es cómo podríamos establecer o identificar la cultura corporativa en un emprendimiento nuevo recién constituido. Súper. Voy a cerrar este bloque de liderazgo consciente y antes de hacer la transición al siguiente eje, hago una recapitulación para compañías que están en ese momento de una constitución temprana. Para cerrar con el componente de vulnerabilidad, básicamente, permítanse reconocer sus debilidades, compártanlas con sus equipos y gracias a eso empiezan a generar un ambiente de confianza en donde ellos también se sientan preparados para hacerlo. Hay algo que pasa que es muy bonito. Voy a quitar pantalla para verlos y pues para que me vean también un poquito más grande en este momento. Que está relacionado con los pilares que hemos visto ahora. ¿Cómo construir una cultura organizacional sólida en una etapa inicial de un emprendimiento? Primero, otra vez, lo hemos hablado a lo largo de la sesión. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que te inspira a hacer empresa? ¿Realmente qué cambio quieres ver en el mundo? ¿Y cómo empieza a hacer eso parte de la comunicación con tus stakeholders? Desde los clientes. Que los clientes sepan cómo quieres tú impactar el mundo y cómo quieres impactarlos a ellos y por qué quieres impactarlos a ellos, para qué quieres impactarlos a ellos. Cómo antes de hablarle a alguien de las funciones, vea, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto, le cuento, todo esto que hacemos lo hacemos por esto. Esto nos inspira, esto nos apasiona. Hay una palabra, otra vez, hablando como de la misión y la visión de las compañías, cómo esa misión cada vez más es ese propósito, esa brújula, y cómo esa visión ya deja de ser acerca de dónde quiero que esté la empresa y empiezo a hablar de en dónde quiero que esté la humanidad o en dónde quiero que esté en los clientes a los cuales quiero atender. Y cómo logro que esos componentes que comparto estén expresados en unos términos que resulten inspiradores para mi equipo de trabajo. Entonces es un componente central, reforzar ese sentido de propósito. Acompañado de ese sentido de propósito es como, puede parecer muy obvio, pero como el líder es un buen ser humano, como no generamos una desconexión en la cual tengo una personalidad en mi vida corporativa y una personalidad en mi vida laboral, en mi vida personal. Hay un montón de estudios en los cuales personas con una escala moral y ética alta en su vida personal terminan transgrediéndola en el mundo corporativo. Es como si tuviéramos dos identidades. Es otro proceso fuerte pues muy valioso para fomentar una cultura sólida es humanizar la compañía, reconocer que no estamos hablando de simples empleados que utilizo para conseguir finalidades, sino que son seres humanos que tienen un proyecto de vida, que tienen aspiraciones, que tienen sueños, y cómo logro yo empezar a integrar todos esos componentes de la cultura dentro de la organización. Entonces ahí como para recapitular un poquito, está el primer componente de propósito, está el segundo componente de cómo en tu intención inicial de construir una cultura sólida empiezas a contratar personas que sean afines a tu propósito. Incluso yo puedo enseñar más fácilmente las funciones del cargo que transmitir el propósito. Yo puedo enseñar habilidades, pero transmitir la intención por la cual quiero generar valor es más complicado. Entonces nosotros nos encargamos siempre de garantizar que en todas las posiciones directivas estén personas que tienen una altísima afinidad con el para qué de la compañía. Y eso también empieza a hacer que la cultura se empiece a dar. Hay algo que, como para disminuir un poquito la dificultad de esa etapa inicial, siendo genuinos. Cuando todavía hay un equipo muy pequeño, eso es una ventaja en la medida en la que el líder tiene capacidad de impactar con su personalidad a todas las personas de la compañía. Y eso que de alguna forma no se habla, pero que uno sabe que está ahí, que hace parte de la identidad, funciona muy bien. Digamos que cada uno pensándolo puede pensar en lo que pasa en su familia. Uno no tiene que hablar con sus papás, o no tiene que hablar con su pareja o con sus hijos, uno no tiene que hablar de cuáles son los valores de la familia para saber que hay unos valores y que esos valores de alguna forma se respetan, se protegen y se promueven. Pasa lo mismo en la cultura organizacional en esa etapa temprana, casi que los valores van a ser muy cercanos a los del líder. Ese es justamente el componente al que voy a entrar. Esta parte la voy a hacer sin la diapositiva, que en últimas nada más la voy a marcar. Hay un componente aparte del propósito y de esa identidad y ese modelo de liderazgo que son los valores corporativos. Esos valores corporativos están muy ligados a esos comportamientos que la organización permite o no permite. Al comienzo en una startup, en un emprendimiento en la etapa temprana, ¿qué se permite o qué no se permite? Lo que el fundador permite. Entonces,
extrapolar eso para ponerlo en blanco y negro, hay un ejercicio muy simple que también se los puedo compartir como adjunto para que cada persona identifique cuáles son esos valores centrales que los acompañan en su vida. De hecho, esto fue un ejercicio que hace muchos años hicimos con Juan Espinosa, no sé si lo recuerda, Sí, pero, sí, claro. pero básicamente esos valores emergen de la identidad de sus fundadores, de la identidad de sus líderes, y el hecho de identificarlos y de ponerlos en blanco y negro permite que se vuelvan accionables para que la compañía sepa qué tipo de personas contratar. Y con eso uno no contrata solamente mirando que haya una afinidad entre lo que el cargo a contratar requiere en sus funciones, sino que también y sobre todo se encarga de validar que esa persona tenga una afinidad cultural, tenga una afinidad de principios con el equipo fundador. Al comienzo es fácil filtrarlo porque básicamente una persona que empieza a no ser muy cercana a la cultura, el equipo fundador se da cuenta y terminan despidiéndolo, más temprano que tarde. El problema está cuando la compañía crece. Cuando la compañía empieza a crecer sin esa identidad cultural clara y el fundador ya no se relaciona de manera semanal al menos con todas las personas del equipo de trabajo, es cuando empiezan a contratar personas que no estén tan alineadas con la cultura y es ahí donde hay problemas. No se imagina la cantidad de compañías con 14.000, 10.000 personas que cuando hacemos ejercicios para determinar cómo está su cultura, se dan cuenta que tienen un montón de líderes que vulneran de manera sistemática sus premisas culturales y sus valores y principios. ¿Cómo prevenir esto? ¿Cómo prevenir que esto nos pase cuando la compañía crezca? Teniendo una identidad clara hoy. Y esa identidad clara, otra vez, parte de esos principios y valores que me acompañan. Valores que deben ser convertidos pues, en frases accionables. Les comparto un par de ejemplos de nuestra cultura. Uno de nuestros valores es dedicamos energía día a día a nuestro crecimiento. Así de simple. Una persona que se estanque, una persona que no esté dispuesta a aprender y a crecer, es una persona que muy rápido no hace parte de la compañía. Y asimismo también nuestros procesos de selección están encaminados para identificar a esos eternos aprendices, a esas personas que más allá de que tanto sepan hoy, nunca sienten que es suficiente y están dispuestas a continuar formándose. Creo que hay una pregunta. Realmente hay dos, una de Alfonso Navarro y una de Luis Cubides. La de Alfonso, ¿cómo poder a nivel corporativo explicar qué es innovación y qué no es? Porque existe esa premisa, vamos a innovar contratando un líder de innovación, pero se le dice que se tiene que hacer y se limita sus posibilidades de crear. Bueno, hay algo muy bacano, digamos que hay obviamente Juan Espinosa, que es experto en innovación, podría también darnos muchas referencias sobre esto. Desde nuestra aproximación cultural, evidentemente la innovación se puede ver beneficiada de tener un líder de innovación, pero la innovación termina siendo el resultado de una mentalidad capaz de experimentar. Lo que pasa es que esa experimentación es complicado conseguirla cuando no tengo un flujo de nuevas preguntas, de nuevos referentes, de nuevas voces, de nuevo conocimiento. Entonces, si yo quiero de alguna forma dinamizar la chispa de la innovación, tengo que de alguna forma generar un vehículo para que las personas que hacen parte de mi compañía tengan nuevos insumos en su cabeza. Bill Gates decía sobre cómo la innovación es acerca de unir puntos, o sea, sobre cómo esa creatividad es acerca de unir puntos. Yo no puedo unir dos puntos que no he dibujado. Para poder unir dos puntos tengo que dibujarlos. Y la manera de dibujarlos en mi cabeza es llenándome de insumos. La mejor manera de llenarme de insumos es con experiencias. Hay dos maneras de generar experiencias en nosotros. A través de las experiencias que vivimos o a través de las experiencias de otros. Esta segunda, aprender a través de las experiencias de otros, tiene una ventaja y es que yo puedo, frente a cualquier tema en el que quiera innovar, en cualquier tema en el que quiera hacer las cosas diferente, yo puedo encontrar bibliografía de personas que le han dedicado 10.000, 20.000, 30.000 horas al tema y puedo dedicar la energía a consumir esos contenidos. Si me preguntan a mí, ese proceso de innovar arranca unos pasos atrás y uno de los pasos centrales para poder innovar es llenarnos de esos conocimientos iniciales, de esos referentes, de esas mejores prácticas que hay a nivel internacional y nacional que me permitan crear los puntos. Y después de eso, evidentemente, pues generar también algo de energía a tener espacios en donde ponga en práctica cualquier táctica de creatividad o innovación después de que ya tengo el caldo de cultivo para lograrlo, que son esos puntos que empieza a crear. Y segundo, pues también, ya hablando un poquito desde el aspecto cultural, permitiendo el error.
porque si yo espero que todo salga bien, difícilmente genero un margen de oportunidad para que las personas decidan experimentar. Y si no experimento, pues muchas innovaciones no se van a llevar a cabo. No sé si esta pregunta queda clara, Alfonso, con lo que comparto. Si no es así, Sí, pues Jorge, quedó todo claro, indudablemente. vale, gracias. Y por otro lado, la segunda pregunta, la cultura corporativa, ¿en qué porcentaje debo involucrar mi qué, cómo y por qué para hacer una construcción exitosa? Más allá de hablar de porcentajes específicos, el que más peso tiene dentro de tu cultura organizacional es ese por qué, ese para qué. Ese para qué dentro de la cultura es el que más peso tiene, sin lugar a dudas. Una empresa sin propósito difícilmente logra inspirar en el tiempo. Obviamente yo a través de los cómo, yo puedo a través de, hay un término que se denomina perks, yo puedo tener incentivos para mi equipo que los conecten. Desde esos incentivos puede que estén contentos hasta que hay otra compañía que le ofrezca mejores incentivos. Es un arma de doble filo. Uno puede generar motivaciones intrínsecas o extrínsecas para el equipo. Las extrínsecas están centradas en las cosas, en el tener, en darles bonos, darles prepagadas, darles premios, o están centradas en el ser. Y esas entradas en el ser son mucho más valoradas. ¿Cuáles dos variables dentro de esas entradas en el ser puedo darle yo a mi equipo que son gratis? Una, ese sentido de propósito, enamorarlos del propósito corporativo. Eso es algo que si están enamorados de ese propósito difícilmente se van a ir a otra compañía por 2 pesos más. Y la segunda está centrada en ese esquema de valores y principios. Digamos que hay un gran reto porque esa armonía de valores que hay en las familias pues toma mucho tiempo crearlas. En las compañías llegan ya las personas creadas, no llegan recién nacidas, llegan de 25, 30, 20, de la edad que sea. Entonces, como el hecho de que yo construya esos valores, los de explícitos, pongan blanco y negro, y esos valores los desagreguen en comportamientos ideales esperados para la cultura, hace que yo pueda tener como un marco de referencia que permite, en ese caso, ver el para qué como el propósito y ver el cómo como esa sumatoria de principios y valores que representan lo que permito o no permito hacer dentro de la compañía. Esos dos componentes son un gran predictor de la cultura que creas. Y ahí ya cubrimos 3 de los frentes. Hoy otra vez repasando los propósito, valores y eso, ese liderazgo consciente, ese líder que es coherente con el propósito y los valores. Y hay un cuarto componente que está centrado en la oferta de valor para las personas. Les voy a compartir otra vez pantalla de la presentación que estábamos viendo hace un ratico. Ya hablamos de valores. Voy a retomar con algo con lo que empezamos. Sé que el tiempo ya se nos está acabando. Tenemos como objetivo, creo que les está saliendo pequeña la presentación ya. Tenemos como objetivo dentro de la compañía generar valor, innovar, aumentar la rentabilidad, generar mayor crecimiento. Recuerden, quien consigue esto es el equipo. Quien consigue esto es el equipo. Lo más importante para la empresa, por ende, tiene sentido que sea el equipo. Ahora, ¿qué le doy al equipo? ¿Le doy plata? ¿Sí? ¿Cuál es su propuesta de valor para el cliente interno? Pues yo le pago. Si esa es mi oferta de valor, ¿por cuánto tiempo va a ser diferenciada esa propuesta de valor? Mientras que consiga un mejor trabajo. Cada uno haga la reflexión si están en capacidad de pagar 20% por encima del mercado o no, o si antes pagan por debajo del mercado. Si no puedo pagar por encima del mercado, no puedo hacer de esa variable mi factor diferencial. Todas las personas que están en el camino de emprender saben cómo, para poder tener pues un crecimiento de cualquier índole, tengo que generarle mayor valor a mi cliente que cualquiera, o de manera diferente a cualquiera. Tengo que tener un factor diferencial que haga que para algún tipo de segmento mi propuesta sea ganadora. Así mismo con el equipo. Yo tengo dos opciones. Uno, concentrar mi propuesta de valor para mi equipo en el dinero, o puedo concentrar mi propuesta de valor en la cultura. Y en la cultura que le ofrezco un vehículo para que genere valor en un propósito final de él. Qué hermoso que es cuando uno tiene un equipo que vibra con el para qué de la compañía. Le puedo ofrecer un ambiente de confianza con una estructura de valores y comportamientos en las que se puede sentir protegido. Le puedo ofrecer una estructura en la cual puede crecer. Darle tiempo para crecer es una gran inversión. Si yo permito que el tiempo del trabajo de la gente
estén destinados a los procesos de aprendizaje. Si yo logro eso y fuera de eso empiezo a generar componentes que estén centrados en no separar la vida personal de la laboral, sino en generar una integración entre esa vida personal y entre esa vida laboral, cuando empiezo a reconocer a cada persona no como un empleado, sino como un integrante, como un ser humano, y empiezo a tener acciones, así sean simbólicas, no tienen que ser todo centrado en el dinero, que ayuden a que esas personas sean felices, las personas van a estar ahí. Y son elementos que van a de manera significativa generar un impacto en el engagement y en la fidelidad del equipo con la compañía. Al comienzo es muy costoso la rotación. Tener gente clave que se vaya duele mucho, entonces cuídenla desde el comienzo. Esto no es solamente una narrativa bonita. Los resultados de invertir en la felicidad y el cuidado de las personas y en tener una cultura sólida disminuyen el ausentismo, disminuyen la rotación, disminuyen los tiempos muertos, disminuyen los accidentes, disminuyen los defectos de calidad, porque muchas veces creen que esto solamente aplica en empresas de servicios, pero también incluso en una planta. Una persona que está feliz, una persona que comete menos errores, mejora el servicio al cliente, mejora la productividad y por ende también mejora la rentabilidad de las compañías. Tener una cultura sólida es un muy buen negocio. Preocuparnos por la felicidad de nuestro equipo es un muy buen negocio. Hay un estudio muy interesante en el que muestran cómo, pues, no sé si están relacionados con el indicador de S&P 500, son como las 500 empresas como mejor rankeadas en Estados Unidos que tienen resultados extraordinarios más significativos. Este es un índice incluso en el que se puede invertir que gusta bastante. Praxis Odia es un escritor de capitalismo consciente, aparte de eso también tiene este libro en el que hizo un estudio en el que comparaba 18 empresas que cotizaban en bolsa, que eran empresas conscientes, que eran empresas centradas en generarle valor a todos sus stakeholders y que tenían culturas sólidas. Y estas empresas estaban teniendo unos rendimientos 10.5 veces mejores que las de las compañías del S&P 500. Eso es súper bonito cuando de repente pasamos de tener solamente una narrativa romántica a tener resultados de rentabilidad para las compañías. Aquí algo importante es que esto no se puede de alguna forma imitar, esto no se puede fingir, esto tiene que sentirse. Entonces, para poder que se sienta, para poder que sea algo genuino, tiene que ser un tópico que emerja de la verdadera identidad del equipo, de la verdadera identidad del equipo societario, de cuáles son esas aspiraciones, de cuáles son esos propósitos. Las preguntas que vimos al comienzo de alguna forma generan una orientación para que ese sentido de propósito emerja. Sin embargo, ahí como cerrando esta charla, me gustaría dejarlos con esta diapositiva. Y es cuáles son las preguntas que acompañan su vida. Les hablaba sobre cómo las preguntas son más importantes que las respuestas. ¿Cuáles son las preguntas que acompañan su vida? Nuestro cerebro tiene la capacidad de todos los estímulos que tenemos a través de todos nuestros sentidos, de solamente concentrarse en los que son relevantes para el cerebro. La mejor manera de darle foco al cerebro es con preguntas. Cuando yo hago que una pregunta acompañe mi vida, voy a encontrar las respuestas a esa pregunta. Si yo me pregunto, ¿por qué la vida es tan difícil? La vida me va a mostrar por qué es difícil. Si yo me pregunto, ¿por qué el gobierno es corrupto? La vida me muestra por qué el gobierno es corrupto. Yo voy a estar haciendo que mi cerebro se enfoque en lo que me pregunto. Si yo cambio mis preguntas, si yo me pregunto, les comparto las mías, las preguntas que me acompañan es ¿cómo aumento mi capacidad de generar valor? Es una de ellas. Y una que está un poquito más cercana a mi propósito es ¿cómo simplifico el arte de vivir? Eso suena romántico, pero yo lo entiendo y me sirve para mi proceso mental. Esa pregunta de ¿cómo simplifico el arte de vivir? ¿Cómo aumento el nivel de conciencia de la humanidad? ¿Cómo aumento el nivel? Cada vez que encuentro cualquier elemento, una narrativa, una metodología que me ayuda a eso, mi cerebro lo va a encontrar. ¿Cuáles son las preguntas que acompañan su vida? Esas preguntas que acompañan su vida no solamente van a acompañar su vida, sino que van a direccionar su vida. Ustedes pueden o tener preguntas inconscientes o tener preguntas conscientes. Me gustaría cerrar ya con estos 10 minutos de retraso, invitándolos a que se respondan eso. ¿Qué preguntas acompañan mi vida? Y esa pregunta es muy importante. Rápido, escriban una respuesta. Si después cambian la pregunta, está bien, pero tengan una pregunta siempre presente para que ayude a que su cerebro esté enfocado en lo que es prioritario para su camino. Y con esto cierro.
Listo, no, pues realmente Jorge, muchas gracias por sacarnos este espacio, súper chévere la charla. Y pues también gracias a todos por acompañarnos y quedarse hasta el final. Creo que todos se quedaron hasta el final, entonces muchas gracias por quedarse este tiempo adicional. De esta forma llegamos como al cierre de nuestra semana de emprendimiento e innovación. Agradecemos a Jorge por sus valiosos aportes y a todos por nuevamente acompañarnos en este evento. Desde el CESA estamos convencidos que es un momento de aportar y compartir conocimientos y experiencias y pues creo que esta semana lo logramos. Nuevamente gracias a todos por acompañarnos y Jorge está dejando en el chat su celular por si alguien tiene alguna duda o comentario, entonces pues para que aprovechen y lo anoten y gracias a todos por acompañarnos. Que estén muy bien y que tengan buena tarde. Hasta luego. Chao Jorge, gracias. Que estén bien.